Saludos y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Mi nombre es Rick Lipset, yo soy el director de este ministerio de apologética cristiana. Nos consigues en el internet en verdadyfe.com y recogemos las preguntas que nos envían a nuestro email en preguntas@verdadyfe.com y entonces las aprovechamos para hacer estos episodios y poder bendecirles a ustedes. En este día queremos hablar sobre el origen de Satanás. Este es uno de esos personajes bíblicos que muchos tienen dudas acerca de él. Y hoy quisiéramos entonces tomar el tiempo para poder hablar de su origen. Necesitamos conocer su historia ciertamente porque es parte de lo que la Biblia nos enseña. Necesitamos tener una comprensión de su origen según la Biblia lo estipula. Porque tenemos muchas preconcepciones que vienen de la cultura popular que entonces pensamos que sabemos de la historia de este ser inmaterial, de este ser espiritual. Creemos que sabemos su historia, pero es porque nos hemos dejado llevar por lo que la cultura popular nos dice. Pero cuando examinamos las escrituras vemos que la historia tanto de Satanás como de los demonios, incluso cuando habla de los ángeles, es limitada. La Biblia no nos da muchísima información como para que nosotros sepamos todo sobre estos seres espirituales, angelicales, ¿ok? Así que comencemos. Quisiera comenzar mencionando que hay dos versículos que usualmente las personas van para tratar de averiguar el origen de Satanás y están en Isaías 14, 12 al 17 y en Ezequiel 28, 12 al 19. Pero curiosamente estos versículos, cuando nosotros los examinamos bien, nos damos cuenta que en Isaías de quien se está haciendo referencia es del rey de Babilonia, y de hecho es una mofa, se está burlando del rey de Babilonia. No está hablando en su contexto, no está hablando de Satanás o de ningún ser espiritual, ningún ser angelical, sino que de este rey, de este ser humano. Y en Ezequiel 28, del 12 al 19, curiosamente, le está hablando del rey Tiro, otro ser humano. Por lo tanto, no está hablando de Satanás. En su contexto inmediato no lo aparece. Tampoco tenemos que la Biblia nos hable de estos textos más adelante diciendo que se refiere también al enemigo. Este tipo de interpretación, que la Biblia se interpreta a sí misma, lo tenemos en numerosos casos. Por ejemplo, una vez cuando Jesús sube a los cielos, en esas primeras predicaciones que tenemos en el libro de los Hechos, se dan una serie de citas del Antiguo Testamento y se le adjudican a Jesús, pero que en ese tiempo, antes de que esa revelación nos fuese dada, pues no se entendía que hablaba de Jesús. Pero el Nuevo Testamento entonces la interpreta de esa manera. Y con estos textos que menciono de Isaías y Ezequiel no pasa. No tenemos otra interpretación de la misma Biblia que nos diga, mira, aquí esto estaba hablando de Satanás. Eso es bien importante tenerlo en consideración. Pero eso no significa que no sepamos nada de su origen. Dice Colosenses 1, 15 y 16 así: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fuesen creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Eso significa que Satanás es un ser creado. Satanás no es igual en fuerza y oposición a Dios. Esto no es esta creencia de que hay una dualidad donde está el Dios malo y el Dios bueno. Esto no es lo que la Biblia enseña. Satanás es un ser creado, igual que nosotros somos seres
creados. Desde ese punto de vista tenemos que entender que como Dios es el creador, es el dueño de la creación, Dios puede terminar con cualquier aspecto de su creación sin ningún problema, porque Él es el creador, Él es la autoridad. Satanás no tiene el poder igual a Dios. Ahora, sí tiene poder, sí tiene capacidades, pero nunca se van por encima de Dios. Job 1, 6 y 7 dice: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Así que este texto parece estar hablando de que en el trono de Dios hubo una reunión, un tipo de reunión de seres angelicales, y entre ellos estaba Satanás. Si leemos el libro de Job, sabemos que lo que quería hacer Satanás iba en contra de lo que Dios haría. Tenía malas intenciones y su plan era contrario al de Dios, y su intención era de destrucción. Y eso lo vemos en Job. Pero no se queda ahí. Si nosotros vamos a 2 de Pedro 2:4, dice: pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. O sea que hay unos ángeles que pecaron, que se fueron en contra de Dios, que hubo una rebelión contra Dios. Judas 1:6 dice, el libro de Judas 1:6: y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. O sea, nuevamente, hay unos seres angelicales que pecaron, que se sublevaron, que se fueron en contra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. O sea que Satanás, también los demonios, pecan desde el principio. Eso es lo que hacen, pecar. O sea que todo el tiempo están en contra de los planes de Dios. Por eso le llamamos el enemigo. Y entonces en 1 de Timoteo 3:6 nos da entonces una idea más clara de cómo fue que eso sucedió. Dice, cuando está hablando de cómo debemos escoger los líderes en la iglesia, dice que no sea un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. O sea que el diablo se envaneció y así se rebeló. ¿Cómo se envaneció? Pues mira, no dice cómo se envaneció, pero ciertamente nos dice aquí que el recién converso no debe ser puesto como líder porque se puede envanecer, porque ahora está en una posición de liderazgo y se vaya a pecar de la misma manera que pecó Satanás. Por lo tanto, podríamos llegar a la conclusión de que Satanás recién creado se envaneció al ver quizás su poder o quizás no sé lo que, porque no dice el detalle aquí, pero se envaneció de alguna manera y se fue en contra de Dios. Ok, 1 de Timoteo 5:21 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Oye, si menciona entonces que hay unos ángeles que son escogidos de Dios, significa que hay unos ángeles que no son escogidos. Y esos ángeles que no son escogidos no son de Dios, no obran para Dios. Así que podemos tener un claro entendimiento de estos seres angelicales caídos que definitivamente no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces,
Pues 4 cosas podemos saber del origen de Satanás y de quién es él y quién son incluso sus demonios. Número 1, Satanás fue creado por Dios. No es un Dios ni tiene la misma autoridad de Dios. Número 2, se envaneció y pecó contra Dios, aunque no sepamos de qué manera se envaneció. Número 3, abandonó su lugar correcto y vive pecando siempre. Y número 4, tiene autoridad limitada por Dios. Necesitamos recordar que Satanás es un enemigo que ya fue vencido, que ya perdió. Dice Mateo 25:41, luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Así que cuando Jesús habló de esa parábola, él ya estaba declarando y explicando que al final del tiempo, cuando todo esto se acabe, cuando Dios venga en juicio, él va a tomar a Satanás y a sus demonios y los va a echar en el infierno. De hecho, el infierno fue preparado para ellos. Espero que entonces este episodio te haya dado quizás algunas cosas para pensar, para meditar, y que te ayude a entender mejor este personaje bíblico, histórico, verdadero, real, de Satanás, y entender su situación actual, y entender también de que Cristo le venció. No hay por qué tenerle miedo a Satanás si le pertenecemos al Dios del universo. Espero que esto sea de gran bendición. Dios te bendiga y te veo en la próxima ocasión. Y by the way, si has estado mirando este video y ves esta camiseta y dices, wow, yo quiero una camiseta como esa. Mira, esta camiseta es una de las que hemos hecho y está en nuestra tienda de Teespring, y es sobre la precisión del universo, el diseño del universo. Es un conversation starter, está perfecto para tú ponértela y que cuando la gente sea atraída por ella y les llame la atención, tú puedes entonces comenzar a hablar sobre la existencia de Dios. Así que puedes visitar nuestra tienda. Si estás en Facebook, ahí mismo está la tienda. Pero si también estás en Instagram, puedes ir a nuestro enlace en nuestra biografía. O estamos en Teespring, nos puedes buscar allí. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.